A lo largo de la historia ha habido misterios que el ser humano no ha sido capaz de explicar. Pero la tecnología nos conduce hacia nuevas teorías, y esta investigación intentará descifrar las cuestiones más desconcertantes de nuestra era. Misterios sin resolver. 5 de julio de 1969. 12:40 de la noche. Vallejo, California. Vallejo Police Department. I want to report a double murder. Un asesinato en un pueblo de California. If you go 1 mile east on Columbus Parkway to the public park, you'll find kids in a broken car. 2 cuerpos acribillados a balazos. They were shot with a 9mm Luger. Y también una obviedad inquietante. El que ha llamado sabe demasiado sobre el crimen. I also killed those kids last year. Goodbye. La operadora apenas tiene tiempo de hablar con el asesino del Zodíaco. La matanza de San Francisco. San Francisco, California. Una serie de asesinatos sin resolver. Indicios enigmáticos. Y pistas que no conducen a ninguna parte. Durante años, un misterioso asesino en serie aterrorizó a los residentes de la bahía de San Francisco. Atacaba al azar y desaparecía rápidamente. Y en medio del caos, una serie de cartas y 4 mensajes codificados, firmados sencillamente El Zodíaco. El caso del Zodíaco es el caso más fascinante que conocemos. El asesino del Zodíaco apareció por primera vez a finales de los años 60 y comenzó sus crímenes atacando al azar a víctimas jóvenes en calles tranquilas. Pero no tardó en cometer un homicidio a plena luz del día, y fijó su objetivo en los barrios ricos de la ciudad. Cuando amenazó con volar autobuses escolares, el pánico se apoderó de la zona. School children make fine targets. I think I shall wipe out a school bus some morning. Just shoot out the front tire and then pick off the kiddies as they come bouncing out. Era un tipo de asesino diferente. La gente no estaba preparada para un psicópata así. El número de cadáveres aumentaba y la policía trataba de identificar a aquel asesino en serie. This guy is a pathological psycho killer. Finalmente se confirmaron 5 víctimas. Una pareja en Benicia, una joven madre en Vallejo, una estudiante en el lago Berryessa y un taxista en San Francisco. Pero el Zodíaco alardeaba de haber matado a 35 personas. Any psychiatrist would say that this man is sick, sick, sick. De pronto los investigadores dejaron de encontrar pistas y el asesino desapareció. Nadie sabía quién era ni dónde estaba. Surgieron muchas teorías sobre la inesperada desaparición del asesino. Algunos creen que murió y otros opinan que huyó de la región. Pero la búsqueda ha continuado a lo largo de 40 años. Misterios sin resolver viajará a San Francisco para investigar nuevos datos sobre la identidad de este asesino apodado El Zodíaco. El equipo expedicionario estudiará a un nuevo sospechoso. Para ello hablará con un informador confidencial. Se reproducirán las pruebas de audio
y una de las pocas personas que escuchó la voz del Zodíaco intentará verificarlas. Don't worry. Los científicos utilizarán una nueva tecnología, el ADN de contacto, para crear un perfil genético del sospechoso. El ADN de contacto se utiliza sobre todo en casos fríos. Intentaremos averiguar si quedan pruebas sin examinar. Y visitaremos los escenarios de los crímenes con los policías que realizaron la investigación en su momento. Supongo que lo planificó. Desde luego tenía unas razones muy sádicas. También se volverán a examinar los 4 mensajes codificados escritos por el asesino del Zodíaco, y se intentará descifrar el código que utilizó el asesino. Y utilizando un programa de progresión de edad, se creará un retrato robot del asesino tal como sería en la actualidad. A lo largo de los años se ha investigado a miles de sospechosos, incluidos otros asesinos en serie, como Ted Bundy y Ted Kaczynski, una bomber. Pero hay un hombre al que quizá las autoridades hayan pasado por alto. El caso del Zodíaco resulta tan misterioso porque supera a la ficción, pero realmente existió. Hubo un tipo que cometió esos crímenes tan terribles y presumía de que no podrían capturarle. Tom Boyd ha estado buscando al asesino desde 1997. Ha confeccionado una lista de sospechosos y ha recogido pruebas contra ellos. Mi objetivo es averiguar su identidad. Necesito saber su nombre para conocer sus intenciones. Y cree que ha identificado a un nuevo sospechoso. En los últimos 12 años, otros sospechosos han llamado mi atención, pero este es el más probable. Una fuente anónima se ha puesto en contacto con Boyd, un hombre que afirma saber quién fue el asesino. Para comprobarlo, Boyd y el investigador David Morris se dirigen al Muelle 50, en el centro de San Francisco. Es un tipo muy excéntrico. Cuesta mucho entender lo que quiere decir. Es complicado averiguar y descifrar la información que tiene. Si eres agresivo, no sacas nada. No hablará. A veces se usa esa técnica. Sí. Para proteger su identidad, llamaremos a la fuente por su nombre en clave, Goldcatcher. Me di cuenta de que era el Zodíaco, el asesino en serie, el 23 de febrero de 1986. Estuvo contándome cosas sobre todos aquellos crímenes y reveló algunos detalles que solo el asesino podría conocer. Me pareció que debía tener cuidado con ese hombre. Goldcatcher asegura que tiene pruebas que avalan su declaración, incluida una fotografía. La fotografía se tomó en los 60 y el hombre se parece al del cartel de la policía. Pero existe otra prueba aún más convincente. Misterio sin resolver ha viajado a San Francisco para intentar desvelar los secretos de un terrible asesino en serie. The letters sent by the killer have been posted from San Francisco. El asesino del Zodíaco se burlaba de la policía realizando llamadas telefónicas y dejando mensajes crípticos y misteriosos. Después de que se confirmase su segundo asesinato, el criminal se dirigió a los periódicos locales, incluido el San Francisco Chronicle, con un extraño mensaje codificado. El Zodíaco, apodado así por los símbolos que utilizaba, envió hasta 4 cartas cifradas, en las que incluía diferentes combinaciones de letras o caracteres. Aseguraba que su nombre estaba escondido en aquellos caracteres. El primer mensaje, conocido como el 408, por el número de caracteres que contenía, fue descifrado en un día solamente. Decía: me gusta matar gente porque es divertido. I like killing people because it is so much fun.
Algunos opinan que el asesino del Zodíaco enviaba falsos mensajes codificados para despistar a las autoridades. Hasta hoy, el mensaje 408 sigue siendo el único que ha podido ser descifrado. Se recurrió a detectives y expertos de la CIA, el FBI y la inteligencia naval, pero no consiguieron encontrar la solución. Ahora, los investigadores están examinando a un nuevo sospechoso. El equipo ha obtenido fotografías a través de su informador, Goldcatcher. Este también ha desvelado el nombre del sospechoso, un periodista y cineasta de San Francisco, Richard Gaikowski. ¿Estás seguro? Sé que es el asesino. Gaikowski murió en 2004, pero en la época de los asesinatos, Goldcatcher trabajaba con él en un periódico del área de la bahía. Además de las fotografías, Goldcatcher tiene algunas cintas de audio. En 1980 grabó algunas de las conversaciones con Gaikowski cuando empezó a sospechar que él era el Zodíaco. Usted grabó algunas conversaciones que mantuvo con Richard. Sí, durante varios meses. Tengo unas 10 horas de grabaciones. La voz es muy característica. Sí, tenía un acento característico. Las cintas de audio permitirán comparar la voz de Gaikowski con la que escuchó la telefonista de la policía de Vallejo. Goldcatcher entrega las grabaciones a Tom Boyd y David Morris. Estos utilizarán la prueba para comprobar si el nuevo sospechoso es el Zodíaco. Esto podría aclarar el caso. También se intentará determinar en los escenarios de los crímenes si el ADN de contacto podría aplicarse a las pruebas existentes. Quizá puedan hallar algo que relacione al sospechoso con los asesinatos. Paul Holtz es director de medicina forense en el condado de Contra Costa, California. Le acompaña el escritor Michael Butterfield. La tecnología actual puede identificar al asesino del Zodíaco. Todo lo que la policía necesita es un nombre. Cuando encuentren al culpable, las pruebas lo identificarán enseguida y demostrarán que es responsable de los crímenes. Examinan el primer escenario, Lake Herman Road, en Benicia, California. Y se entrevistan con el oficial que estaba allí aquella noche, Pierre Bidou. Supongo que lo planificó. Desde luego tenía unas razones muy sádicas. El crimen dejó 2 víctimas, David Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16. El asesino se aproximó al coche donde se encontraban los jóvenes y disparó sobre ellos. El varón tenía medio cuerpo dentro del vehículo y aún parecía respirar, pero estaba inconsciente. Quizás su cerebro seguía vivo, pero no quería comunicarle a su cuerpo que había fallecido. Desgraciadamente, los investigadores concluyen que la tecnología del ADN de contacto no puede utilizarse en ninguno de los escenarios del crimen. El asesino no se acercó lo suficiente a las víctimas para dejar un rastro biológico. El equipo recurre 13 kilómetros hacia el oeste, hasta el escenario del segundo crimen, Blue Rock Spring, en Vallejo, California. Allí se encuentran con el exdetective Ed Rush, uno de los primeros en llegar la noche del asesinato. La noche del 4 de julio de 1969, el Zodíaco atacó a una joven pareja. Estaban en un coche en Blue Rock Springs. Cerca de la medianoche, un individuo se acercó en otro vehículo, salió, iluminó el interior de su coche con una linterna y disparó. Las víctimas fueron Michael Mayow, de 19 años, y Darlene Ferrin, de 22 años. El joven sobrevivió al ataque. Rush encontró a Darlene en el asiento del conductor con 5 disparos en el brazo y el pecho. Se la dio por muerta a las 12:38 de la noche.
Michael yacía en el suelo a unos 60 centímetros del coche y sangraba abundantemente por 4 heridas de bala, una de ellas en la cara. Las heridas eran graves, pero consiguió hablar al detective Rush. Según la declaración de Michael, el atacante no tocó a las víctimas en ningún momento. ¿No entró en el coche? Caminó hasta el coche, pero no dijo ni una sola palabra. Nada. Simplemente sacó el arma y empezó a disparar. El tipo de crimen es idéntico al de Lake Herman Road, pero hay otra prueba muy relevante en esta parte de la investigación: la voz del asesino. A las 12:40 de la noche, el asesino del Zodíaco se pone en contacto con la policía. Alguien telefoneó al departamento de policía. Nancy Slover, que estaba como telefonista aquella noche, recibió la llamada. Esta es Nancy Slover. Vallejo Police Department. I want to report a double murder. Habló todo el tiempo en un tono monocorde, como si estuviese actuando o leyendo. Yo intenté hablar, pero cada vez que empezaba a hacerle una pregunta como ¿quién es usted? ¿Dónde se encuentra en este momento? O necesito su nombre y dirección, elevaba un poco más la voz para cubrir la mía. If you go 1 mile east on Columbus Parkway to the public park, you'll find kids in a brown car. Llegué a pensar que se estaba divirtiendo conmigo. I also killed those kids last year. Su voz se hizo más grave y al despedirse dijo adiós de un modo realmente estremecedor. Y yo me quedé pensando, Dios mío, he hablado con el hombre que cometió esos crímenes. Misterio sin resolver está en San Francisco. Busca la clave para identificar a un hombre que aterrorizó a toda la región de la bahía. You'll find kids in a brown car. Cometió varios asesinatos y después desapareció sin dejar rastro. ...27 de septiembre de 1969... ...6:15 de la tarde... Lago Berryessa, California. El asesino del Zodíaco con una máscara de verdugo en la cabeza se acerca a una joven pareja. No hay por dónde escapar. Los ata de pies y manos. A continuación saca un cuchillo de 30 centímetros Hasta ahora no se han encontrado pruebas que puedan ser sometidas a la tecnología del ADN de contacto. Paul Halls y Michael Butterfield se encuentran en el escenario del tercer crimen, el lago Berryessa. Van a hablar con Ken Narlow, el principal investigador del caso. Los chicos aparcaron su coche en lo alto de la colina. Estamos seguros de que el asesino vio el coche y pensó que era una oportunidad magnífica. Así que aparcó justo detrás. De nuevo el Zodíaco solo consiguió matar a una de las dos víctimas, Cecilia Shepard, de 22 años. Brian Hartnell, de 20, sobrevivió. El chico habló para los medios desde el hospital, pero fue incapaz de identificar a su atacante. Los policías que registraron el lugar en busca de pruebas hallaron pisadas que partían de la escena del crimen.
Las huellas eran de unas botas especiales de las fuerzas aéreas, llamadas Wing Walkers, y se dedujo que el asesino era militar. Para Narlow, las huellas de las botas y el rastro fueron una pista muy importante. Pensó que el atacante bajó por la colina y atajó por la pendiente, en lugar de dar un rodeo por ese camino. Así tendría una posición más ventajosa para acercarse y sorprender a sus víctimas. Pero, según has dicho antes, él llevaba un disfraz. Cualquiera que estuviese cerca en la zona del lago podría haberle visto. Claro, si pretende cometer un crimen, ¿por qué lleva un disfraz tan llamativo? Sin embargo, puede que el motivo fuese un tanto narcisista. Probablemente él quería que le viesen así vestido. Eso volvería más siniestro el caso. En efecto. El equipo cree que se podrían encontrar pruebas en las cuerdas con las que el Zodíaco ató a sus víctimas. Sabemos que llevaba las cuerdas con él. El varón que sobrevivió al crimen recordaba que el asesino llevaba guantes. Sin embargo, las cuerdas procedían del entorno del delincuente y es posible que las hubiese manipulado anteriormente con las manos desnudas. Podría haber dejado su ADN. Los investigadores solicitan permiso al sheriff del condado de Napa para acceder a las cuerdas. Su intención es aplicar la tecnología del ADN de contacto. El crimen del lago Berryessa representó un cambio drástico en el comportamiento del asesino del Zodíaco. No solo la máscara y el arma homicida suponen una innovación en su modo de actuar. El Zodíaco también dejó un mensaje manuscrito en la escena del crimen. Después de apuñalar a sus víctimas, el Zodíaco fue al coche de Brian Harnell y dejó un mensaje en la puerta. Consistía en un círculo cruzado y las fechas de los ataques previos, incluido el del 27 de septiembre a las 6:30 de la tarde, con arma blanca. La mayor parte de los comunicados del Zodíaco llegaban a la prensa en forma de cartas y mensajes codificados. El mensaje cifrado llamado el 408 es el más conocido. El asesino del Zodíaco dividió el mensaje en 3 partes y las envió a 3 periódicos de la zona. Afirmaba que aquel código escondía su identidad. Dan Olson dirige el departamento de criptoanálisis del FBI. Desciframos los códigos. Él y su equipo han pasado mucho tiempo estudiando los mensajes del asesino del Zodíaco. El caso del Zodíaco es el caso de códigos más fascinante que conocemos. Hay 3 mensajes no resueltos y el crimen no se ha solucionado. Por eso, queda la esperanza de que, descifrando los mensajes, se pueda identificar quién fue el asesino. Mientras que el mensaje 408 es el que mejor se conoce, el más críptico es el 340. El mensaje 340 ha ocupado la lista de los 10 más importantes durante 40 años. Olson tiene una nueva teoría que puede desvelar el mensaje oculto. Existe la posibilidad de que el mensaje esté dividido en 2. Las 10 primeras líneas sería la primera parte y las 10 líneas siguientes la segunda. Olson cree que en 6 líneas hay una secuencia que contiene un mensaje. Aparece cuando se colocan juntas. Duplicamos el mensaje y colocamos la copia al lado del original. Ahora desplazamos la copia hacia arriba, tomamos la línea 1 y la línea 11 y hacemos una línea continua con las 2. Creemos que hay un mensaje en estas 3 líneas. También las demás podrían contener un mensaje oculto. Pero estamos casi seguros de que hay uno aquí. Esperamos proporcionar la pieza que falta con esta nueva teoría, y quizás otros investigadores puedan encontrar la ayuda que necesitan para descifrar el mensaje.
Tom Boyd y David Morris centran su investigación en el mensaje 408. Creen haber encontrado más pruebas que siguen apuntando al nuevo sospechoso, Richard Gaikowski. En la carta dice: este mensaje es mi identidad. Lo escribió justo en medio de la página. En el mensaje cifrado se lee Gaik, el apelativo familiar de Gaikowski. Cuando se supo que Richard era conocido por Gaik, el misterio parecía resuelto, pero ¿cómo no se descubrió antes? Eso es lo que quiero explicar. Algunos, sin embargo, no ven clara la relación de Gaikowski con los asesinatos. Bob Loomis trabajó con Gaikowski en el Morning News Gazette en Martínez, California. En mi opinión, esa no es una posibilidad. Una de las razones que alegan es que, supuestamente, la palabra Gaik aparece en una de las cartas del asesino del Zodíaco. Y aunque es cierto que Dick Gaikowski se refería a sí mismo como Gaik, no lo escribía de la forma que se ha hallado en los mensajes. Él lo deletreaba G-A-I-K, como en esta postal, y no G-Y-K-E, como dice Boyd. En los códigos que utilizó el Zodíaco se puede leer muchas cosas. En realidad podría haber cientos de interpretaciones, pero yo creo que esta es un poco forzada y exagerada. Según Loomis, no hay nada que relacione a Gaikowski con los crímenes del Zodíaco. Tengo cartas suyas de la época en que ocurrieron los asesinatos de Lake Herman en 1968 y parecen indicar que Gaikowski se encontraba en Albany y no aquí en la costa oeste. Le habría resultado imposible cometer los crímenes de Lake Herman si estaba en la costa este. Loomis cree que estas pruebas demostrarán la inocencia de Gaikowski. Al cerrar la carta, Gaikowski pudo haber dejado en el sobre pequeñas partículas de saliva y células de la piel. Ese material podría ser suficiente para conseguir su ADN. Solo estaría dispuesto a creer que Richard es el asesino si lo demostrase la prueba de ADN. Las cartas que Gaikowski escribió a Bob Loomis han sido enviadas al laboratorio de Bot Technology. Allí realizarán la prueba del ADN de contacto. La doctora Angela Williamson intentará extraer el perfil de ADN de los sobres. Después, los resultados serán comparados con las muestras de ADN tomadas en los escenarios de los crímenes. Tratamos de encontrar células epiteliales para analizarlas. Voy a centrarme en las zonas que pudo haber tocado la persona que escribió la carta. Al sacarla de la máquina de escribir, pondría los pulgares aquí. Después hay que observar los pliegues y con un bastoncillo de algodón húmedo por un lado y seco por el otro, intentaré recoger todas las células que pudiera haber. Después estudiaremos los sobres. En este el cierre está intacto. Fue abierto por el borde, así que podremos comprobar si aún hay restos de la saliva del remitente. Misterio sin resolver está en California, intentando averiguar la identidad del célebre asesino del Zodíaco. El equipo se ha centrado en un nuevo sospechoso, Richard Gaikowski. Muestra algunas similitudes con el asesino y su apelativo familiar parece mencionarse en uno de los mensajes del Zodíaco. Es fantástico que después de tantos años haya nuevos indicios. Tom Boyd y David Morris estudian ahora las grabaciones. Se trata de conversaciones telefónicas entre su informador, Goldcatcher, y Gaikowski. Voy a revisar y eliminar todo lo que no sea la voz de Gaikowski. Y dejaré únicamente su voz en diferentes frecuencias y con varios niveles de ruido. También intentaré borrar el ruido de fondo para conseguir un sonido más nítido y fijaré los niveles de volumen.
Estas grabaciones de audio podrían ser la prueba definitiva que identificase a Gaikowski como el asesino del Zodíaco. No se grabaron las llamadas. ¿Ninguna? Ninguna. Quiero aclararlo porque si se hubiesen grabado podríamos haber medido la impresión vocal. Sí, para compararlas. Y compararlas. Boyd y Morris saben que 3 personas escucharon la voz del asesino del Zodíaco. 2 de esas personas lo oyeron por teléfono y la otra en persona. Fue una de las víctimas que sobrevivió. Pero también se puede reconocer una voz que se ha escuchado por teléfono. Nancy Slover era la telefonista de la policía de Vallejo y recibió la llamada del Zodíaco. Los investigadores creen que es la mejor candidata para identificar la voz del sospechoso. Nancy asegura que la voz del Zodíaco era muy clara. Y además, cuando intentó hacerle preguntas, él alzó el tono. Sería la candidata perfecta. Le mostraremos la grabación de un teléfono. Así que se trata de la misma situación. Hi, Tom. Come on in. Nancy Slover es una de las pocas personas que ha escuchado la voz del Zodíaco. He hablado con mi neurólogo porque quería saber si realmente sería posible que yo recordase aquella voz específica después de tantos años. Y me respondió que en su opinión sí es posible cuando en algún momento de la vida te sucede algo traumático, algo que te cambia la vida, el subconsciente se aferra a ello. Aunque permanezca oculto durante muchos años, nunca sabes qué es lo que puede hacer que vuelvas a recordar. La última parte se parece más a lo que yo oí que la primera parte. ¿Podría volver a ponerla, Tom? Está bien. Es suficiente. Creo que se parece mucho a ese adiós. La segunda mitad es más parecida. Quizás hay más sentimiento en su voz. Es la misma persona. Parece muy segura. Lo estoy. Nunca había escuchado ninguna otra voz, ni ningún otro tono que se le pareciese tanto. En mi opinión, se trata del mismo hombre que yo escuché. El mismo que llamó al departamento de policía de Vallejo a primera hora de la madrugada, el 5 de julio de 1969. Recuerdo la sensación que me produjo su llamada y la reacción que tuve. Y ni siquiera aquí ahora quiero volver a escuchar esa voz. Paul Holtz y Michael Butterfield están en San Francisco. Se dirigen al lugar del último homicidio confirmado del asesino del Zodíaco, la esquina de Washington y Sherry, en Presidio Heights. La víctima, Paul Stein, de 29 años, asesinado de un único disparo en la nuca. La noche del 11 de octubre de 1969, el Zodíaco tomó un taxi en algún lugar de San Francisco, probablemente en la intersección de Mason y Geary, y pidió al taxista que le llevase a la esquina de Washington con Maple. Por alguna razón, el taxi se detuvo una manzana más allá, donde el Zodíaco disparó al conductor en la nuca.
El taxista Paul Stein murió en el acto. Fue en ese lugar donde está ese coche. Creo recordar que hubo algunos testigos. ¿Dónde estaban? En el edificio de enfrente, mirando a la calle desde uno de los pisos más altos. No oyeron disparos, pero se dieron cuenta de que había algún altercado. Uno de ellos se fijó en el taxi y vio un hombre en el asiento delantero con el cuerpo de otro hombre sobre sus rodillas. El asesino cortó un trozo de la camisa de su víctima. El Zodíaco demostró ser el asesino cuando envió el trozo de tela al San Francisco Chronicle 2 días después. Se trataba de un hombre muy metódico. Podemos comprobarlo por su modo de actuar con la víctima y también por la forma de desenvolverse en el vehículo. Se sentía cómodo mientras estaba en el coche. Pasó mucho tiempo antes de que saliera del coche y parecía estar a gusto, como si no temiese ser visto o capturado. La policía recogió un casquillo y un gran número de huellas digitales, pero no pudo relacionar estas pruebas con ningún sospechoso. ¿Comprobaron la perspectiva de aquel testigo para saber qué era lo que podía haber visto? Sí, la policía tomó una fotografía de la escena del crimen desde allí arriba, en 1969. La imagen nos da una idea de lo que pudieron ver. Los testigos describieron a las autoridades el aspecto del asesino. Así se pudo realizar el primer esbozo del rostro del Zodíaco, el retrato robot. Misterio sin resolver va a utilizar esa misma imagen para recrear la cara del famoso asesino tal y como sería hoy. Puesto que se trata de un caso frío y desde hace 40 años no han aparecido más pistas, vamos a hacer algo poco ortodoxo, envejecer su rostro. Nuestro programa ha viajado a la bahía de San Francisco. Intentamos descubrir la identidad de uno de los asesinos más temidos de la historia de Estados Unidos, el asesino del Zodíaco. Estos detectives se han entrevistado con los policías que estuvieron en los escenarios de los crímenes. Esta científica ha analizado algunas pruebas utilizando una nueva tecnología, el ADN de contacto. Estos investigadores han identificado a otro sospechoso con ayuda de un informador confidencial. Y después de escuchar unas grabaciones, esta extelefonista de la policía cree que dicho sospechoso es el Zodíaco. Ahora se intenta actualizar un retrato robot para averiguar qué aspecto tendría el asesino a día de hoy. Steven Mancusi era el mejor artista forense del Departamento de Policía de Nueva York. En cualquier caso, un retrato robot es un esbozo de la percepción de un testigo o de una víctima. Mancusi va a envejecer 40 años el retrato robot del asesino del Zodíaco. Puesto que se trata de un caso frío y desde hace 40 años no han aparecido más pistas, vamos a hacer algo poco ortodoxo, envejecer su rostro. Lo que veo es un hombre que tiene el ceño fruncido y arrugas en la frente. Son rasgos que ya nunca desaparecen, sino que se acentúan con el paso del tiempo. Un aspecto que probablemente habría que ajustar en esta cara es la nariz. Le dibujaron una nariz muy pequeña, es realmente diminuta. Y en los varones, la nariz aumenta de tamaño según se van haciendo mayores. Según Mancusi, este sería el aspecto actual del sospechoso que aparece en el retrato robot.
He dibujado el pelo más ralo y bolsas en los ojos. Es lo que sucede normalmente con la progresión de la edad. Mancusi compara las fotos del sospechoso, Richard Gaikowski, con el retrato robot final. El parecido es sorprendente. Lo es en muchos aspectos, pero eso no basta para pronunciarse definitivamente en uno u otro sentido. Sin embargo, esa es la naturaleza de un retrato robot. Se supone que solo puede proporcionar posibles pistas. La doctora Angela Williamson, de Bow Technology, ha realizado los análisis del ADN de contacto en una carta del sospechoso Richard Gaikowski. Hemos obtenido los perfiles de ADN de las dos muestras que tomamos. La primera muestra era la de la carta y hemos obtenido un perfil de ADN mezclado. Eso quiere decir sencillamente que se ha recogido ADN de más de una persona. Según los resultados, hay presente ADN femenino y ADN masculino. Este perfil genético tal vez no sea muy útil. Es probable que el ADN pertenezca a Bob Loomis y a su mujer, que han manipulado la carta, pero aún queda el sobre. De la otra muestra que tomamos, se ha obtenido un perfil de ADN parcial. El perfil de la parte engomada probablemente lleva ahí mucho tiempo. No hemos conseguido un perfil completo, pero es lo que suele ocurrir en los casos fríos. Es muy raro obtener un buen perfil de ADN en un caso frío, pero hemos extraído la muestra de la parte engomada y confío en que ese ADN lleve ahí desde los años 60. El perfil del ADN obtenido de la muestra es probablemente el de Richard Gaikowski. De esa muestra pudimos analizar la parte que determina el sexo del individuo, y es un varón. Conseguimos además más datos adicionales. Para relacionar la muestra con los homicidios, el equipo necesitaría tener acceso al ADN del asesino. En 2002, la policía de San Francisco extrajo un perfil parcial de ADN de una carta enviada por el asesino del Zodíaco al San Francisco Chronicle. Creen que podrían coincidir. Podemos comparar esta prueba con otros perfiles de ADN relacionados con el caso. Misterio sin resolver solicitó el perfil del ADN a la policía de San Francisco, pero se negaron a facilitarlo. Por eso vamos a enviar los últimos resultados de ADN al departamento de policía. Así podrán compararlo con el perfil que obtuvieron en 2002. También enviaremos esta prueba al sheriff del condado de Napa para que lo comparen con las pruebas halladas en las cuerdas del lago Berryessa. Algunas pruebas podrían analizarse con la tecnología del ADN de contacto y se podría obtener un perfil del criminal a partir de ciertos objetos, como las cuerdas del crimen del lago Berryessa. ¿Te gustaría que se hiciese una revisión completa de los 4 casos? Sí, el caso lo merece. La investigación de misterios sin resolver consiguió dirigir algunas pruebas sobre un nuevo sospechoso. Grabaciones de audio que un testigo identificó como la voz del asesino. Un perfil del ADN. E impactantes imágenes que muestran el parecido entre el Zodíaco y el sospechoso, tanto en la época de los asesinatos como en el programa de progresión de edad. Creo que la única forma de llegar a una conclusión es ir descartando posibilidades. Al final, Richard es la opción más probable. El equipo está convencido de que las nuevas tecnologías y los análisis de ADN podrían poner fin a este misterio. Es posible que algunas pruebas puedan ayudarnos a determinar quién era el asesino del Zodíaco. Yo creo que vale la pena seguir intentándolo e investigar nuevas posibilidades. Quizás finalmente podamos averiguar cuál es la identidad del Zodíaco.